el día que mi hermano mayor me escupió en la cara durante la ceremonia. Juré que su risa sería el último sonido que oiría antes de hundirlo en el fango de su propia hipocresía. Mi familia, esos buitres de clase media en las afueras de Madrid, había convertido mi boda militar en un circo de burlas. Pero yo, con el uniforme ceñido al cuerpo y el anillo de oro naval en el dedo, ya planeaba el torpedo que los haría callar para siempre. Y cuando el comandante gritó "Almirante a cubierta", no fue victoria, fue el detonador de una venganza que devoraría sus almas, una por una. Me llamo Elena Vargas, y si alguna vez has sentido el peso de la sal en las venas, sabrás que el mar no perdona traiciones. Nací en un barrio obrero de Vallecas, Madrid, donde las promesas se evaporan como el humo de los cigarrillos que mi padre fumaba hasta que el cáncer se lo llevó. Mi madre, una costurera de manos callosas, siempre dijo que la familia era lo único que importaba. Pero eso era antes de que yo eligiera el uniforme azul de la Armada Española sobre el delantal blanco de su taller. Una chica como tú, jugando a los soldaditos. Me espetaba mi hermana mayor, Carla, con esa sonrisa torcida que ocultaba sus deudas en el casino. Y mi hermano, Javier, el éxito de la familia. Un contable de banco que se pavoneaba con su coche alemán prestado. Se reía como si mi vida fuera una anécdota para sus copas de Rioja. Todo empezó en la Academia Naval de Marín, en Galicia, donde el viento atlántico me azotaba la cara como recordatorios de que la debilidad era un lujo que no podía permitirme. Yo tenía 22 años cuando ingresé, fresca de la universidad con un título en ingeniería naval que mi familia ignoraba porque las mujeres no mandan barcos. Mi prometido, Miguel, era un teniente de cubierta con ojos del color del oleaje y una cicatriz en la mejilla de un ejercicio en el Cantábrico. Nos conocimos en un simulacro de abordaje, él salvándome de una ola simulada que casi me arrastra al fondo de la piscina de entrenamiento. El mar nos une, teniente, me dijo, y yo creí en eso más que en las mentiras de mi sangre. La boda fue mi error fatal, quise invitarlos a todos. A esa familia que me había financiado la universidad con préstamos que yo pagaba con sudor y turnos dobles. Elegí Cartagena, en la base naval, bajo el sol implacable de Merchier, donde el Mediterráneo lame las murallas del Arsenal como un amante posesivo. La ceremonia era sencilla, arcos de salvia marina, sables en alto. El himno de la Armada resonando en el patio de armas. Miguel y yo, impecables en blanco, juramos lealtad ante el capellán naval, con el portaaviones en el horizonte como testigo silencioso. Pero ellos llegaron como una plaga, mi madre con su vestido floreado de Zara, Carla oliendo a perfume barato y Javier con su corbata floja, ya ebrio de vermú. ¿Esto es una boda o un desfile de carnaval?, soltó Javier desde el principio, alzando su copa mientras los marineros formaban la guardia de honor. Carla se unió, susurrando lo suficientemente alto para que los invitados lo oyeran. Pobre Miguel, casado con una que prefiere el catre de un submarino al de una casa decente. Mi madre, en lugar de callarlos, rió con esa risa nerviosa que siempre usaba para encubrir el caos. Intenté ignorarlos, aferrándome al brazo de Miguel, pero cada burla era una astilla bajo la piel. Durante el banquete, en el comedor de oficiales con vistas al mar, Javier se levantó y brindó por Elena, la almirante de pacotilla. Que sus torpedos den en el blanco. De un supermercado. La mesa estalló en risas educadas de los compañeros, pero para mí fue el principio del fin. Esa noche, en nuestra camarote nupcial, con el rumor de las olas contra el casco del buque, lloré por primera vez desde la academia. Miguel me abrazó. Déjalos, amor. El mar es más grande que sus palabras. Pero el mar no olvida, y yo tampoco. Al día siguiente, durante la revista naval, el comandante Ruiz, un veterano de las Malvinas con barba plateada y ojos de acero, me llamó aparte. Vargas,
Tu familia es un lastre. Corta amarras o te hundirán. Sus palabras fueron el primer nudo en mi plan. Regresé a Madrid 2 semanas después, por el funeral de mi tío. Y allí vi la verdad desnuda. Javier había estado desviando fondos del banco para cubrir las deudas de Carla en el juego. Mi madre lo sabía y callaba, prefiriendo el honor familiar a la justicia. Confronté a Javier en el sótano de la casa familiar, entre cajas de vino mohoso y fotos amarillentas de nuestra infancia. «Eres un ladrón», le dije. Y él me miró con desprecio, tú una ilusa con delirios de grandeza. Vete a tu barco de juguete. Esa noche, sola en mi viejo cuarto, tracé el mapa de mi venganza. No sería sangre, sería tinta y acero. Usaría la armada, mi segundo hogar, para escalar hasta que mi sombra los cubriera. Empecé enviando un email anónimo al departamento de cumplimiento del banco de Javier, con copias de transferencias que había encontrado en el ordenador familiar. Nada directo, solo semillas. Luego, me centré en mí, solicité el puesto en el submarino S-80, el orgullo de la flota española, donde las decisiones se toman en la oscuridad absoluta. Miguel me apoyó, pero advertí la grieta: tu familia te envenena, Elena. No dejes que te conviertan en ellos. Los meses siguientes fueron un torbellino de maniobras en el estrecho de Gibraltar, donde el sol se funde con el agua y los errores cuestan vidas. Ascendí a alférez de navío, no por favoritismos, sino por resultados. Mi diseño de un sistema de propulsión híbrida ahorró millones al Ministerio de Defensa. Pero en casa, las llamadas de mi madre eran cada vez más insistentes. Javier tiene problemas en el trabajo. No puedes hablar con tus jefes militares. Reía para mis adentros. El anzuelo estaba tendido. El ascenso llegó como una ola traicionera, en plena operación en el Mediterráneo central, escoltando un convoy humanitario hacia Líbano. Yo era la oficial de vigilancia en el destructor Álvaro de Bazán, con el radar parpadeando como un corazón acelerado. Una noche de guardia. Detectamos un barco sospechoso, traficantes de armas libios, según inteligencia. Mi orden fue clara: interceptar sin disparar. Pero el capitán dudó, y en ese titubeo, perdimos el rastro. Al amanecer, el informe de inteligencia confirmó: el barco había descargado su carga en costas sirias, alimentando una masacre. El capitán fue relevado, yo, ascendida a teniente de navío por mi iniciativa en la detección. Fue entonces cuando supe que el destino era mi aliado. Regresé a Cartagena con medallas frescas y un secreto ardiendo en el pecho. Mi familia, ajena, organizó una cena de reconciliación en un asador de las afueras de Madrid, donde el olor a cochinillo asado se mezclaba con el humo de sus excusas. Javier llegó con ojeras, fingiendo prosperidad con un reloj falso en la muñeca. Hermanita, ¿sigues jugando a la guerra?, me pinchó, mientras Carla servía vino con manos temblorosas. Mi madre, con su crucifijo al cuello, invocó la sangre: somos familia, Elena. Ayuda a tu hermano. Le conté mi ascenso, y por un instante, vi el cálculo en sus ojos: una teniente. Quizás puedas recomendar a Javier para un contrato con la Armada. Ahí estaba la grieta, ancha como el estrecho. Javier, con su codicia, mordió el anzuelo. Semanas después, me pidió asesoramiento para una propuesta de software bancario al Ministerio de Defensa. Yo la revisé, sabiendo que era plagio de un sistema naval clasificado que había tomado prestado de mis contactos. La envié con mi aval, pero con una trampa: un código oculto que alertaría a ciberseguridad si se intentaba implementar. El contrato fue aprobado provisionalmente, y Javier celebró con una fiesta en su ático alquilado, invitándome como la heroína familiar. Pero la venganza no es un sprint, es una corriente submarina. Mientras tanto, mi matrimonio con Miguel se resquebrajaba. Él, estacionado en Ferrol,
Me escribía cartas saladas de celos, tu ambición te come. Elena. ¿Cuándo volvemos a ser nosotros? Intenté salvarlo en una licencia en las playas de la Costa Brava, donde el mar de Cadaqués nos envolvió en noches de promesas. Hicimos el amor bajo las estrellas, con el rumor de las olas como banda sonora. Pero al amanecer, recibí la llamada. El submarino S-80 necesitaba un oficial de sistemas para una misión en el Atlántico. Es tu oportunidad, dijo Miguel, pero sus ojos decían adiós. En el S-70, a 300 metros de profundidad, el mundo se reduce a luces rojas y susurros. Mi rol era crítico, calibrar los sonares durante simulacros antinucleares. Allí, en la claustrofobia del acero, forjé mi armadura. Escribía diarios encriptados, detallando cada traición familiar, las veces que Carla me robó joyas para el póker, como mi madre encubrió el abuso de mi padre cuando era niña. La familia es un nudo gordiano, anotaba, y yo soy la espada. Un día, durante un ascenso de emergencia por una fuga, salvé al segundo de a bordo de ahogarse en su propio pánico. El comandante, el almirante Herrera, un sevillano de voz ronca como el Guadalquivir, me citó: Vargas, tienes hielo en las venas. Pero el hielo se rompe. ¿Qué te mantiene entera? Le conté una versión edulcorada, la burla en mi boda. El río. Pero con amargura, mi propia hermana me traicionó en el 82, vendiendo secretos por cocaína. Aprendí que la sangre es el peor veneno. Sus palabras fueron combustible. Regresé a la superficie con una recomendación para el Estado Mayor Naval en Madrid. Mientras el escándalo de Javier estalló, el software falló en pruebas, revelando el robo de datos clasificados. Lo suspendieron. Y mi madre me llamó histérica: es tu culpa. Le diste luz verde. Negué. Pero por dentro, el placer era ácido. ¿Como bilis? Miguel y yo nos separamos en una carta. El mar nos separó. Amor. Búscate a ti misma en la superficie. Su pérdida fue el primer corte real. Un vacío que llené con turnos interminables. En Madrid, en el Palacio del Buenavista. Ascendí a capitana de fragata a los 28, la más joven en décadas. La prensa lo llamó la sirena de acero. Mi familia, arrinconada, intentó acercarse. Carla, ahora divorciada y endeudada, pidió dinero por los viejos tiempos. La cité en un café de la Gran Vía, bajo la lluvia torrencial de otoño. La familia es un contrato, le dije, y tú lo rompiste primero. Le di un cheque, pero con una nota: úsalo para terapia. O para huir. El twist menor llegó entonces. Descubrí que Javier no era solo un ladrón, había falsificado documentos para implicar a un superior inocente, un veterano andaluz que perdió su pensión. La ira se volvió personal. Planeé el siguiente paso: usar mi posición para auditar contratos navales, exponiendo su red de corrupción. Pero el destino, caprichoso como una galerna gallega, intervino. El almirante Herrera me llamó para una misión secreta: infiltrar una red de contrabando en el estrecho, ligada a exmilitares corruptos. Tu instinto familiar te servirá, dijo. Acepté, sabiendo que Javier estaba enredado hasta el cuello. La misión en el estrecho fue un bautismo de fuego líquido, donde el agua del Mediterráneo se tiñe de sombras y secretos. Me infiltré como capitana mercante en un yate de recreo desde Algeciras, con un micrófono cosido en el forro de mi chaleco salvavidas. El objetivo: un sindicato de exoficiales navales que traficaban armas a Marruecos, usando rutas de la Armada como cobertura. Mi contacto inicial fue un gibraltareño turbio llamado Paco, con acento ceceante y tatuajes de anclas oxidadas. La sirenita viene a jugar. Me saludó en el muelle, y yo sonreí, ocultando el sable invisible en mi lengua. Navegué 3 noches de insomnio, con el radar civil pitando falsos ecos.
Hasta que el intercambio ocurrió frente a las costas de Tarifa. Cajas de munición naval, robadas de arsenales españoles, por heroína pura. Ahí lo vi, Javier, mi hermano, en un esquife, negociando como un pez en aguas turbias. No me vio, el viento aullaba como un lobo herido, y yo transmitía coordenadas al destructor de apoyo. Objetivo confirmado, susurré al auricular, y el corazón me latió como un tambor de guerra. Ordené la intercepción, lanchas rápidas surgieron de la niebla, focos cortando la noche como cuchillos. Javier fue arrestado en cubierta, con las manos esposadas y la cara pálida como la luna gibosa. El interrogatorio fue mío, en una sala húmeda del cuartel de Ceuta, donde el olor a sal y sudor impregna las paredes. Lo enfrenté vestida de uniforme, con las insignias brillando bajo la luz fluorescente. ¿Por qué, Javier? Porque traicionar a tu país. Y a mí. Él alzó la vista. Los ojos inyectados en derrota, tú lo sabes. Elena. Siempre fuiste la favorita, la que escapó. Yo solo quería un pedazo del pastel. Confesó todo, las deudas de Carla, la complicidad de mi madre en blanquear dinero a través de su taller. Pero el golpe fue su confesión final, incluso intenté sabotear tu ascenso. Anónimo al ministerio. Pensé que te hundirías conmigo. La rabia me inundó, pero la contuve. La venganza es un bisturí, no un hacha. Lo entregué a la justicia militar. Y el escándalo explotó como una mina, titulares en el país. Hermano de estrella naval. Traidor en el estrecho. Mi madre me llamó desde Madrid. Sollozando, lo destruiste. Eres un monstruo. Colgué, pero el vacío creció. Carla desapareció, huyendo a Barcelona con un amante dudoso, dejando deudas que mi madre no podía pagar. Intenté visitarla en su piso de lavapiés, un cuchitril con paredes agrietadas y olor a humedad. Ayúdame, hija, imploró, arrodillándose. Le di el nombre de un abogado pro bono, pero nada más. La familia muere cuando se pudre desde dentro, le dije, y salí bajo la lluvia, con el tráfico de la M30 rugiendo como un mar en tormenta. Mi ascenso continuó imparable, a los 30, capitana de navío, al mando del patrullero Tornado en operaciones antipiratería frente a Somalia. Miguel reapareció entonces, en una escala en Mogadishu, con barba descuidada y ojos de quien ha navegado solos. Te echo de menos, Elena. Pero tu fuego me quema. Intentamos reavivar las brasas en un hotel polvoriento, pero era ceniza, yo, obsesionada con la justicia, él, anclado en el pasado. Se fue, y yo me hundí en el trabajo, diseñando protocolos que salvaron 2 tripulaciones de abordajes somalíes. El almirante Herrera me promovió, estás lista para el Estado Mayor. Pero recuerda, el poder corrompe como el agua salada al metal. En Madrid, el Palacio del Buenavista era un laberinto de mármol y secretos, donde almirantes tramaban como ajedrecistas en un tablero de olas. Mi rol, asesora en ciberdefensa, irónicamente, auditando contratos como el de Javier. Descubrí más, Carla había sido su cómplice, usando contactos en el bajo mundo barcelonés para lavar fondos. La localicé en un piso franco de Gracia, rodeada de ruinas de su vida, vestidos raídos y botellas vacías. Hermana, sálvame, suplicó, con maquillaje corrido como lágrimas negras. Le mostré las pruebas, transferencias a su cuenta desde el Sindicat. Elige, testifica o hundiéndote sola. Eligió lo primero, por cobardía, y su testimonio hundió a 3 exoficiales más. Pero el precio era alto. Soñaba con la boda, con las risas de ellos como ecos en un submarino a presión. Despertaba sudando, con el sabor metálico de la bilis. Un terapeuta naval, un vasco taciturno, me diagnosticó estrés postraumático, tu venganza es un ancla que te arrastra. Lo ignoré, la terapia era para débiles. En cambio,
Me sumergí en la promoción, a los 32. Contraalmirante. La primera mujer en la historia de la Armada en alcanzar ese rango tan joven. La ceremonia en el Congreso de los Diputados fue un circo de flechis, el rey me condecoró, y el mundo tituló la Dama de Hierro del Mediterráneo. Mi madre, ahora sola y enferma de diabetes, me escribió una carta temblorosa, perdóname, Elena. Fui una madre ciega. La visité en el Hospital de la Paz, con tubos serpenteando su cuerpo como cables de un barco averiado. La perdono. Mentí, pero por dentro, el nudo se apretaba. Javier, en prisión en Rota, solicitó visita conyugal irónico, dado su divorcio. Lo vi a través del cristal, envejecido 10 años en 2. Ganaste, almirante, escupió. Pero perdiste tu alma. Sus palabras fueron el primer atisbo de duda, un remolino en mi corriente. El clímax se gestó en las salas de juntas del cuartel general de la Armada, donde el aire huele a café amargo y ambición rancia. Como contraalmirante, dirigía la División de Inteligencia Marítima, con un equipo de analistas que me miraban como a una diosa pagana. Mi plan maestro estaba en marcha, una auditoría global de contratos post-escándalo Javier, que destaparía una red de corrupción tocando a políticos y empresarios madrileños. Incluía a don Rafael López, un tío lejano de mi familia, un constructor naval que había financiado la carrera de Javier a cambio de favores. Corta la cabeza de la hidra, me dije, firmando la orden ejecutiva. La operación, codificada como tormenta salina, se lanzó en una madrugada de levante en Cartagena. Equipos SWAT navales allanaron oficinas en Madrid y Barcelona, incautando servidores y leches que olían a tinta fresca y traición. Mi madre, en su lecho de muerte, fue interrogada como testigo material, todo por protegerlos. Confesó, rompiendo como una ola contra acantilados. Carla, ya en custodia, cantó como un canario, nombres, fechas, cantidades que sumaban millones evadidos. Don Rafael, el patriarca corrupto, fue arrestado en su yate en Ibiza, gritando mi nombre, Elena. Perra ingrata, tu sangre me debe lealtad. La prensa estalló, red de corrupción naval desmantelada por Almirante Vargas. Fui interrogada por el Congreso, bajo luces cegadoras y preguntas punzantes de diputados socialistas y populares. Capitán, perdón, ¿almirante fue personal? Me pinchó un veterano de Ceuta. Sonreí, la justicia no conoce lazos de sangre, señor. Pero por dentro, el agotamiento me devoraba. Miguel reapareció en una gala en El Pardo, con una nueva prometida, una enfermera civil de ojos suaves. Felicidades, Elena. Te lo mereces, dijo, y su mano en mi hombro fue un fantasma de sal. El conflicto escaló cuando recibí amenazas, paquetes anónimos con fotos de mi infancia rasgadas, llamadas con respiraciones pesadas. La familia vengará, susurraban. Ignoré, pero el almirante Herrera me advirtió, has agitado el avispero. Cubre tus 6. Aumenté seguridad, pero la paranoia se filtraba como agua en una soldadura defectuosa. En una noche de insomnio en mi piso oficial de Salamanca, revisé archivos, ahí estaba el twist que me heló la sangre. Javier no era el cabecilla, lo era mi padre. Desde la tumba. Documentos falsos revelaban que él, antes de morir, había iniciado la red con desvíos de pensiones militares, y mi madre lo había continuado. Peor, yo, en mi juventud, había firmado un formulario inocente que cubría uno de sus fraudes, sin saberlo. El mundo se inclinó. ¿Era yo parte del veneno? Confronté a mi madre en el hospital, con el monitor pitando como un sonar defectuoso. Dime la verdad, exigí. Ella, con labios agrietados, confesó, tu padre te quería fuera del uniforme, Elena. Pensó que te protegería. Pero te usó. Lágrimas surcaron su rostro arrugado, perdóname.
La familia era nuestra cárcel. Murió esa noche, con mi mano en la suya, y el perdón se evaporó como niebla al amanecer. Enterré su secreto, pero el peso me hundía. La auditoría prosiguió, culminando en el arresto de don Rafael en una redada televisada. Él, esposado en el muelle de Valencia, gritó: «Vargas, esto no acaba, tu linaje es basura». Su caída arrastró a 10 más, incluyendo un diputado que había burlado mi boda. La sociedad se dividió, feministas me aclamaban como heroína, conservadores, como traidora a la familia tradicional. En X antes Twitter, hashtags como Almirante Vengadora y Familia Destruida polarizaban el debate. Yo, en silencio, navegaba la tormenta. Pero el clímax personal llegó en Rota, durante una visita a Javier. Él, en aislamiento, me miró con ojos que ya no odiaban: «Sabes la verdad, ¿verdad? Padre nos maldijo a todos». Propuso un pacto, su silencio por mi ayuda en apelación. Rechacé: «La justicia es ciega, hermano. Y yo soy su espada». Salí. Pero sus palabras ecoaban: H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN. Un veneno lento. Con la red desmantelada, el vacío post-venganza me golpeó como un bajamar repentino, dejando conchas rotas en la arena de mi alma. Ascendida a vicealmirante a los 34. Dirigía ahora la flota del Mediterráneo desde el cuartel de San Fernando, Cádiz, donde el Guadalete susurra secretos a los barcos fondeados. Mi rutina era un ritual de acero: briefings al alba, simulacros hasta el crepúsculo, noches de informes bajo lámparas que proyectan sombras como fantasmas familiares. Pero los sueños me traicionaban, veía la boda, las risas, el sable alzado, y despertaba con el grito ahogado de almirante a cubierta. Carla, liberada bajo fianza por cooperación, intentó un acercamiento en una taberna de Cádiz, con el olor a tortillitas de camarones y salitre. «Somos lo único que queda, Elena», dijo, con voz quebrada por el gin tonic. Le conté del secreto paterno, y por primera vez, vi genuino arrepentimiento en sus ojos, agrietados como el azulejo andaluz. Yo lo sabía, y callé. Por miedo. La abracé, un gesto torpe, y por un instante, el lazo se tensó. Pero al día siguiente, encontré su nota: «No merezco tu perdón. Me voy a Galicia, a empezar de cero». Desapareció, dejando solo un número bloqueado. La sociedad, esa bestia caprichosa, me devoró después. Un documental de RTVE, La sirena y la tormenta, pintó mi venganza como epopeya, pero un podcast conservador me tildó de feminazi sin raíces. Recibí cartas admiradoras de toda España, de madres en Bilbao a viudas en Sevilla, alabando mi coraje, y amenazas, de familiares honorables que juraban ruina. El Ministerio de Defensa me asignó guardaespaldas, un sevillano estoico llamado Toro, que olía a colonia barata y lealtad. «Almirante, el honor es un faro, no una cadena», me dijo una noche, mientras vigilábamos el horizonte desde la muralla de Cádiz. Miguel, casado ahora con su enfermera, me contactó por canales oficiales una invitación a su boda, en Ferrol, para cerrar ciclos. Fui, vestida de civil en un traje negro que ocultaba mis galones como pecados. La ceremonia era todo lo que la nuestra no fue: risas genuinas, un sacerdote risueño, el Cantábrico rugiendo bendiciones. Él, radiante, me abrazó: «Te liberé, Elena. Y tú a mí». Bailamos un vals torpe, y por un segundo, el perdón fue posible. Pero al amanecer, en el hotel, lloré sola: la venganza me había dejado estéril. Un barco sin puerto. El twist mayor irrumpió como un maremoto durante una cumbre naval en Palma de Mallorca, con delegados de la OTAN. Recibí un dossier clasificado. Mi padre no era el origen, lo era el almirante Herrera, mi mentor.
Documentos desclasificados revelaban, en los 80, él había reclutado a mi padre en una red de contrabando para financiar operaciones encubiertas contra ETA. Pero el dinero se desvió a bolsillos privados. Herrera, sabiendo mi linaje, me había promovido no por mérito puro, sino para redimir el legado. Te elegí como expiación, confesó en mi camarote, con whisky en mano y voz temblorosa. Pero tu fuego purgó el pecado. La traición me paralizó. Todo mi ascenso. ¿Una farsa? Confronté al Estado Mayor, exigiendo su cabeza. El juicio fue un circo, Herrera. Con uniforme impecable. Se declaró culpable, citando el peso de la Guerra Fría. Lo relevaron. Y su caída arrastró pensiones y reputaciones. Pero en su carta de despedida, Elena, la venganza es un espejo. Rompe el tuyo antes de que te corte. Destruye el dossier. Pero la duda se enquistó. Javier, desde prisión, ganó apelación parcial por colaboración. Y nos encontramos en una sala de visitas en Alcalá-Meco. El viejo Herrera era el diablo, dijo. Y por primera vez, compartimos un silencio fraterno. Perdóname, murmuró. Te perdono, respondí. Y era verdad a medias. Salí, con el sol de Madrid quemando como absolución incompleta. El epílogo de mi venganza se escribió en las aguas tranquilas de la bahía de Cádiz, donde el atardecer pinta el cielo de sangre y oro, recordándome que toda tormenta deja sedimentos. A los 35, almirante de la flota, el grito almirante a cubierta, resonaba en simulacros que yo dirigía, pero ya no era un detonador, era un eco hueco. Retiré la auditoría final, dejando cabos sueltos para que la justicia civil los atara, y me enfoqué en lo que quedaba, reconstruir, no destruir. Carla reapareció en una carta desde un pueblo gallego, trabajando como camarera en una marisquería de Ogrove. Encontré paz en el mar, hermana. Únete cuando puedas. Fui, en una licencia robada, y caminamos por la ría, con las bateas de mejillones como testigos mudos. Hablamos de infancia, de pérdidas, y por primera vez, reímos sin veneno. La familia se rehace con hilos nuevos, dije, y ella asintió, con lágrimas salinas. Javier, liberado condicionalmente, se mudó a Andalucía, a un trabajo humilde en un astillero de Puerto Real. Nos vimos en Navidad, en una posada de Jerez, con olor a manzanilla y aceitunas. Soy un hombre roto, Elena, confesó. Pero roto puede soldarse. Le di mi bendición tácita, y partí, sabiendo que el perdón no borra cicatrices, solo las suaviza. Miguel y su esposa me invitaron a bautizos y cumpleaños, asistí. Una tía postiza en uniformes civiles, viendo en su hija el hijo que nunca tuvimos. El mar nos dio y quitó. Me escribió una vez, y respondí, pero nos dejó la marea. Mi legado, reformas en la Armada, protocolos contra corrupción que llevan mi nombre, y una fundación para familias militares rotas. La sociedad olvidó el escándalo, yo, no. En noches de guardia en el Juan Carlos I, miro el horizonte y veo no venganza, sino equilibrio. El mar arrastra lo viejo, deposita lo nuevo. Pero el final verdadero vino en una ceremonia en Cartagena, 10 años después de la boda. El comandante, ahora almirante emérito, gritó «Almirante a cubierta», y la flota respondió. Entre los invitados, fantasmas, el espíritu de mi madre en una vela marina, Javier con esposa nueva, Carla con un niño en brazos. No más burlas, solo respeto forjado en fuego. La venganza me costó todo, matrimonio, inocencia, lazos. Pero me dio justicia. Y en el mar infinito de España, eso es suficiente. Porque al final, como el océano, soy implacable, pero también renovadora. Y si el destino me lanza otra ola, la surfearé, sable en alto, hacia el amanecer.